Sí, ¿por qué? Quería quitarlo. Lo hice, lo hice. ¿Se escucha ahí? Sí, dice que sí. Bueno, bueno, eh, nosotros estábamos charlando acá. Buenas tardes. Estábamos charlando un poco, queremos completar el esquema de los 4 estados contables, de tal manera que hagamos trabajos prácticos. Hagamos trabajos prácticos, bueno, el estado de flujo efectivo tiene dos métodos, método directo, método indirecto. Entonces después hacemos algunos trabajos prácticos integradores, donde estén todos relacionados, porque en los 4 estados contables
obviamente están todos relacionados. Hagamos trabajo práctico la semana que viene con los 4 estados contables, todos relacionados, de la misma forma como tenemos previsto siempre el primer examen parcial. Así que manos a la obra, ¿les parece? Con estado de evolución del patrimonio neto no habrán tenido tanta cuestión, porque eso es mostrar la evolución de las cuentas del patrimonio neto a lo largo del ejercicio, y más que eso no pasa de... la única cuestión nueva en el estado de evolución del patrimonio neto es una cuestión que vamos a ver un poco más adelante después del primer parcial, y tiene que ver con un tema que si bien no está expresado específicamente en el programa, sino que es como para nosotros es como una unidad más o como un tema más de las unidades que estamos viendo, que es el ajuste por inflación. En el ajuste por inflación, el estado de evolución del patrimonio neto tenía antes de la NUA varias cuestiones, digamos, discutidas en la doctrina respecto de desde cuándo se ajusta cada variación patrimonial. Y la NUA, en el capítulo de ajuste por inflación, estableció los determinados criterios y bueno, vos podés estar de acuerdo o podés no estar de acuerdo. Los técnicos puros de ajuste por inflación sabemos que si se hace así como está en la NUA, la comprobación del RECPAM no está por ser línea palo. O sea, no te va a salir el RECPAM por el método directo o por el método indirecto igual, porque hay cuestiones que no, donde se altera el ajuste de la unidad de medida homogénea durante determinados meses del año. Entonces eso implica que el RECPAM no va a poder ser comprobado por las partidas expuestas. Así que bueno, ese es un tema que eh, trajo con la NUA una explicación, una adopción de un criterio, y está así, ya es así, pero doctrinariamente les tenemos que enseñar que hay determinadas cosas que van a implicar que no se pueda realizar la comprobación del RECPAM. Pero lo vemos después del primer parcial, porque es un tema para después del primer parcial. Así que hoy por hoy lo que nos interesa es completar el esquema de los 4 estados contables básicos con el estado de flujos de efectivo. ¿Les parece? Y yo estaba pensando, más allá de mirar las diapositivas, ya están en el aula virtual, ¿no? Más allá de comentarles las diapositivas y charlar con ustedes, si alguno por ahí ya a lo mejor las leyó, pero un poco comenzar la tarde allá por el principio de la NUA, por el principio, por, por el principio. La NUA empieza con título 1, es el párrafo 10, porque el párrafo 1 es objetivo, el párrafo 3 alcance, y después el título 1, normas generales, capítulo 1, cuestiones de aplicación general, empieza introducción al presente capítulo, arranca el párrafo 10. Y en el párrafo 14 están preparación de estado contable, premisas fundamentales. ¿Y las premisas fundamentales cuáles son? Empresa en marcha y devengado. Y devengado. Devengado, párrafo 18. Una entidad elaborará sus estados contables utilizando la base de acumulación o devengado, salvo que esta resolución técnica u otras normas contables requieran o permitan algún tratamiento diferente.
Y después el párrafo 19 complementa lo del devengado, ¿no? De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, una entidad reconocerá los efectos patrimoniales de las transacciones u otros hechos en el periodo en el cual ocurren. El hecho generador ocurre en este periodo, entonces lo reconozco en este periodo, con independencia del momento en el cual se produzcan las entradas y salidas de dinero en efectivo, de efectivo relacionadas, dice. O sea, independientemente de cuándo entra o sale dinero. Bien, y entonces, este es un viejo, cuando ustedes estudiaron en primer año, cuando estudiaron en primer año, introducción a la contabilidad y contabilidad intermedia, nosotros les enseñamos que el devengado era un principio de contabilidad generalmente aceptado. Y ahora, ¿qué le decimos? Que no es más un principio, es una premisa. En Buenos Aires le dicen pauta, le dicen criterio, le dicen con otros nombres, pero está plenamente aceptado que la contabilidad se hace por lo devengado, salvo el estado de flujo efectivo. En el estado de flujo efectivo tenemos que sacarnos el chip del principio, de la premisa de lo devengado. Tenemos que sacarnos el párrafo 18 y 19 y hacer exactamente lo contrario. Acá no interesa cuándo se devengó. Acá interesa cuándo entró o salió la plata. No importa si entró o salió la plata por algo que se devengó o por algo que ni siquiera se tenía que devengar. Por ejemplo, a ver, compramos un bien de uso y pagamos al contado. Compramos un bien de uso, compramos un auto y pagamos al contado. Entonces, ¿eso qué es? Aumenta el activo, compramos un bien de uso y disminuye el activo, disminuye el efectivo. Eso va al estado de flujo efectivo como salida de plata. Ahí no tiene nada que ver el devengado porque no estoy reconociendo ningún resultado de ningún tipo, sino que cambio un activo por otro activo al mismo valor. Y listo. Eso, obviamente, va a ir a parar al estado de situación patrimonial en bienes de uso o propiedad de planta y equipo y va a ir a disminuir la cuenta caja, pero va a disminuir, va a ser un flujo de efectivo, este, no va a ser un origen de efectivo, sino una aplicación del efectivo, porque estoy aplicando plata para adquirir un bien de uso. ¿Qué es lo que en términos financieros se llama inversión? Entonces, conclusión, nos sacamos el chip del devengado para estudiar esto, para aprender esto, para abordar este tema y ponemos el chip de lo percibido. Lo contrario de vengado es lo percibido. Acá tiene que ver lo percibido. O sea, no traten de relacionar nada de lo que aprendamos hoy con lo de vengado, porque es justamente lo contrario, es lo percibido. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el estado de flujos de efectivo brinda información de un periodo determinado sobre la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo que le permitan efectuar inversiones y o cumplir con sus obligaciones, como así también determinar la necesidad de financiamiento, ya sea proveniente de fuentes internas o externas. Párrafo 649, 672 del capítulo 6 es donde se trata el estado de flujo de efectivo. El 649 dice, estado de flujo efectivo se define como un estado contable mediante el cual una entidad informa sobre dos cosas, las variaciones del efectivo y los equivalentes efectivos y las causas de dichas variaciones. Ahí está la estructura del estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo tiene dos partes. Tiene dos partes. Las variaciones y las causas. Variaciones arriba, causas abajo. ¿Qué es efectivo para el estado de flujo efectivo? El efectivo incluye saldos en caja y bancos, depósitos a la vista y similares. Se excluye el efectivo con restricciones de uso, por ejemplo, saldos en cuenta
corriente o cuenta bancaria embargadas. ¿Qué son equivalentes de efectivo? Son activos que se mantienen con el fin de cumplir compromisos de corto plazo. No tienen fines de inversión u otros propósitos. Una inversión se considera, o sea, una cuenta que habitualmente clasificamos dentro de inversiones financieras, o como se llamaba antes, inversiones temporarias o inversiones transitorias, en la RT8 y 9, se caracteriza por su alta liquidez. Tiene que ser fácilmente convertible en efectivo y está sujeta a riesgos insignificantes de cambio de valor, por ejemplo, porque el importe que se espera recibir en la aproximación y la inversión se caracteriza por su baja o nula volatilidad. Y tenga un plazo de corto vencimiento, ejemplo, 3 meses o menos de su fecha de adquisición o colocación. La estructura, como les dije, tiene dos partes. La primera parte son las variaciones, partiendo del efectivo que había al inicio y llegando al efectivo que tenemos al cierre. En un balance sencillito, donde si esto es el estado de situación patrimonial, y este es el activo, y este es el rubro caja y bancos, este es el saldo inicial y este es el saldo final. Entonces partimos de este saldo y llegamos a este saldo. Si es que no hay inversiones que califican como equivalente de efectivo. Entonces, me tiene que coincidir, si no hay inversiones, el efectivo al inicio del estado de situación patrimonial, lo que había al principio del ejercicio, el comparativo del estado de situación patrimonial, y el actual del estado de situación patrimonial con el saldo al cierre en la parte de variaciones del estado de flujo efectivo. Las causas pueden ser operativas, de inversión o de financiación. Cuando se opte por su presentación separada, los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y su equivalente pueden ser otra causa, va a haber, digamos, otro ítem, cuando se opte por su presentación separada, porque se puede optar por la presentación separada de estos conceptos, los resultados financieros y por tenencia. O sea que ahí tendríamos operativas, inversión, financiación y un ítem más que son los resultados financieros, o sea, el REPAM. Variaciones son los motivos que explican los aumentos o disminuciones del efectivo y su equivalente. Hay dos tipos de movimiento: flujo de efectivo y equivalente de efectivo propiamente dicho. Por ejemplo, hoy yo dije, compramos un rodado. Bueno, acá no está, pero cobro por venta de bien o prestación de servicio. Cobro por venta de bien o prestación de servicio, ¿qué asiento es? Siempre relacionenlo con el asiento. Entonces, caja ventas, obtención de préstamos, ¿qué asiento es? Banco, cuenta corriente, me ponen la plata en la cuenta bancaria, a banco préstamos, pasivo. Pago a proveedores de mercadería y materias primas. Mercade pago, no a proveedores. Acá, un asiento, como dice la compañera, mercadería a proveedores no tiene nada que ver con el estado de flujo efectivo. Porque acá nosotros mostramos qué se hizo con la plata. Mercaderías a caja o materias primas a caja. Pago de impuestos, impuestos a caja. Pago de dividendos a los accionistas. ¿Qué asiento es? Dividendos a pagar a caja o a banco. Pago de sueldo y cargas sociales.
sueldo a pagar, arca a pagar, seguro de riesgo de trabajo a pagar, a banco. Cobro de dividendos originados en inversiones permanentes. Banco a dividendos a cobrar de entidades controladas. Pago a proveedores de servicios. Luz a pagar a caja o luz a pagar a banco. Amortización de préstamos obtenidos y pago de sus intereses. El préstamo que obtuvimos, Sí. Amortización de préstamos. La amortización de préstamos, o sea, ustedes conocen el término de amortizaciones relacionado con los bienes de uso, porque siempre usamos amortización para representar el desgaste o deterioro o agotamiento que tiene un bien de uso, y eso en realidad, si nosotros somos finos técnicamente, en contabilidad se llama depreciación, no amortización. Le decimos amortización por una costumbre y usamos a veces la cuenta de amortizaciones acumuladas o amortizaciones de rodado a amortización acumulada de rodado, pero puramente técnico deberíamos decir, para ser puramente técnicos correctos, deberíamos decir depreciaciones de rodado a depreciación acumulada de rodado y no amortizaciones, porque las amortizaciones es otra cosa, es cancelar una obligación. La amortización tiene que ver con lo financiero, con el otorgamiento o la obtención de préstamos o de movimiento financiero. Se suele decir en el vocabulario bancario que amortizar un crédito, amortizar un préstamo es pagar un préstamo, pagar las cuotas. O vos te vas a un banco y a pedir un préstamo y el banco te dice simulador del préstamo. Te muestra una tablita, un ítem, un link, donde vos apretás el link y te aparece un simulador de cómo quedaría el préstamo, la cantidad de cuota y la cantidad de plata que vos vas cancelando del capital, de los intereses y el total de la cuota. Eso es amortizar un préstamo en términos financieros. Entonces, este último renglón de esta diapositiva se refiere a eso, amortización de préstamos obtenidos y pago de sus intereses. Entonces, banco por préstamos, en el punto 2 habíamos obtenido un préstamo y ahora estamos pagando. Banco por préstamo a banco cuenta corriente. B, resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus equivalentes que no representan flujo efectivo y sus equivalentes, pero que explican su aumento o disminución. Por ejemplo, la diferencia de cambios producidos por tenencia de moneda extranjera. ¿Qué asiento es? Yo tengo dólares en la caja, que los tengo porque suelo pagar en dólares. Entonces, subió la cotización. Moneda extranjera, diferencia de cotización. Subió la cotización. Es un origen de fondos. Ahora tengo más moneda extranjera en pesos. Tengo la misma moneda extranjera, pero ahora la cotización subió. Resultado de tenencia de títulos que satisfacen las condiciones para calificar como equivalente de efectivo. RECPAM o resultado por cambio en el poder adquisitivo del efectivo en caja y en cuentas corrientes bancarias. Otros resultados por tenencia del efectivo y sus equivalentes. Esa es la estructura. Arriba tiene la primera parte, variaciones del efectivo, y en el medio, las causas de las variaciones. O sea, dijimos, el estado de flujo efectivo tiene dos partes. Primera parte, variaciones. Segunda parte, causas. La primera empieza con el efectivo al inicio, que en el estado de situación patrimonial es el comparativo
Si no hubiera inversiones, hola, es la columna del comparativo. Después dice modificación de ejercicios anteriores. Si hay área que toque al efectivo, va ahí. Pero supongamos que no hay, vamos a empezar por la fácil. Ahí tengo el mismo efectivo. El efectivo modificado sería el mismo. Supongamos que no hay área. Y después, eso confronto con el efectivo al cierre. Si empecé con 10 y acá tengo 11, y al cierre tengo 11, entonces acá voy a poner 10, acá voy a poner 0, acá voy a poner 10, acá voy a poner 11. ¿Aumentó el efectivo o disminuyó el efectivo? Aumentó 1. Aumentó 1. Entonces acá tengo que poner 1. Aumentó 1. De esa manera se lee el estado de flujo efectivo. ¿Mm? Eso que aumentó 1 tiene que ser lo mismo que vaya acá abajo. Solo que acá tiene que estar la explicación de las causas de por qué aumentó 1. Y las causas son actividad operativa, actividad de inversión, actividad de financiación y eventualmente, si optamos por mostrar por separado los resultados financieros, va un renglón más acá. Ahora vamos a ver algunos casos. Pero las causas son las actividades operativas, por ejemplo, las compras, las ventas, la actividad que realiza normalmente el ente. La actividad de inversión en términos financieros, comprar un rodado. Actividad de financiación, obtener un préstamo. Entonces, este es la diapositiva que nosotros tenemos ahora como referente MR Consultores. Cambios en la presentación del estado de flujo efectivo en las normas anteriores y en la NUA. Método sintético. Este es el método sintético, o sea, los totales. La variación, la primera columna muestra cómo era antes. En realidad no hay grandes cambios, es prácticamente lo mismo. Hay algunos pequeños cambios que están graficados acá, o por lo menos ahora tenemos un método sintético. Y eso es el párrafo 666. Cualquier entidad cuando prepare su estado contable en un contexto de inflación, excepto que se trate de un ente sin fines de lucro, que no sean pequeñas o medianas. Y está la primera parte, variación neta del efectivo, con lo mismo que recién decíamos, y la segunda parte, las causas de las variaciones del efectivo. En la NUA tenemos las variaciones del efectivo y sus equivalentes, y está un poco mejor explicado, porque ahí hay que escribir efectivo y sus equivalentes, modificaciones de ejercicios anteriores, efectivo y sus equivalentes modificados, después efectivo y sus equivalentes inicio efectivo al cierre, faltaba y sus equivalentes, por eso está en otro color. Y después el 1 peso sería aumento neto del efectivo y su equivalente. No tenemos equivalente acá, tenemos solamente efectivo, es 1 peso. Y las actividades operativas, las mismas. En cualquiera de los métodos presentados se eliminan los flujos generados por actividades operativas de resultados extraordinarios, porque sabemos que ahora los resultados extraordinarios no tenemos más en los estados contables. Tenemos la revelación y sus equivalentes, por eso tenemos en otro color. Los resultados financieros y por tenencia del efectivo y equivalente efectivo podrán incluirse dentro de las actividades operativas A, si es pequeña o mediana, o B, siempre que prepare su estado contable ajustado por inflación. Párrafo 661. En el método sintético debe mantenerse dentro de la actividad operativa. O sea, el RECPAM en el método sintético va dentro de la actividad operativa. ¿Qué son actividad operativa, actividad de inversión, actividad de financiación? Con buen criterio, de
de cuestiones referidas. El capítulo 6 es presentación de estado contable, ¿no? O sea, estado contable, lo nuestro. Y cuando habla de cuestiones referidas al estado de flujo efectivo, así como es costumbre en la NUA, tanto en el cuerpo de la NUA como también al final en el glosario, hay definiciones. Hay definiciones. Y esas definiciones, obviamente que nosotros que estamos aprendiendo, siendo que esto para nosotros es como la Biblia, ahora, más allá de que tenemos que saber criticar también a esto, pero hoy por hoy es lo que está vigente, tenemos que aprender a rezarla, a la NUA. Y entonces, así como sabemos los rezos religiosos de memoria, y rezamos con fe, o sea que no es tan de memoria porque sabemos lo que decimos, tenemos que aprender de memoria y con fe la NUA. Entonces tenemos que aprender las definiciones y las definiciones les podemos preguntar en los exámenes. ¿Qué son actividades operativas para la NUA? ¿Qué son actividades de inversión para la NUA? El párrafo 649 y así con todos los conceptos, ¿no? Vieron que hay definiciones para todo. Entonces, esas definiciones seguro que van a ir a los exámenes parciales, finales, seguro. Te reís. Entonces, 649. A los fines de presentar el estado contable referido en esta sección, una entidad deberá considerar las siguientes definiciones. Y ahí están las definiciones, en esa diapositiva. O están en el 649. Actividades operativas. Son las principales de la entidad, perdón, son las principales actividades de la entidad que producen ingresos y otras actividades no comprendidas en la actividad de inversión o de financiación. Las actividades operativas incluyen los pagos por compra o cobros por ventas de acciones o títulos de deuda destinados a negociación habitual. Y así continúan las definiciones. Entonces, actividades de inversión corresponden a los movimientos del efectivo y su equivalente resultante de la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo, excepto las mantenidas con fines de negociación habitual. Y actividades de financiación corresponden a los movimientos de efectivo y su equivalente resultantes de transacciones con los propietarios en su carácter de tales y con los proveedores de recursos financieros externos, tales como préstamos y obligaciones negociables. Ahora vamos a desmenuzar las tres actividades, empezando por las actividades operativas, que están en el párrafo 652, 655. Existen dos alternativas para presentar esto. Y por eso se habla de que el estado de flujo efectivo se hace por el método directo o por el método indirecto. Obviamente que vamos a arrojar, vamos a llegar a las mismas cifras de aumento o disminución del efectivo al cierre del ejercicio, tanto en las causas, en las variaciones, como en las causas, ¿no? Pero para la parte de las actividades operativas tenemos dos métodos. Entonces, genéricamente se habla de que el estado de flujo efectivo tiene un método directo y un método indirecto. ¿En qué consiste el método directo? El método directo es como mostrar todo lo que ha pasado en la caja y en el banco, ponerle. Suponete que en una contabilidad tengo caja y banco nomás. Eso en la cuenta caja. Supongamos que tenemos caja nomás, no tenemos banco. Es como mostrar la cuenta caja en una carilla, clasificada por conceptos. Eso es el método directo. El método indirecto es otra cosa. En el método indirecto no voy a mirar la caja, sino que miro el estado de resultados.
¿Cómo se hace el estado de resultados? Que nosotros ya aprendimos cómo se hace. O cómo se reconocen los resultados en la contabilidad que nosotros aprendimos. ¿Por lo percibido o por lo devengado? Por lo devengado. Y acá nosotros estamos diciendo el estado de flujo efectivo es por lo percibido. Entonces, el método indirecto, miro el estado de resultados. Y el estado de resultados no es por lo percibido, es por lo devengado. Entonces, ese resultado del estado de resultados lo tengo que transformar a percibido. Tengo que sacar lo devengado que no se cobró, que no se pagó en este ejercicio, o agregarle lo devengado en el ejercicio anterior que se cobró o se pagó en este ejercicio. Para saber exactamente qué es lo que ingresó o se aplicó, los orígenes y las aplicaciones del efectivo en este ejercicio. Entonces, método directo. Se exponen las principales clases de entradas y salidas brutas en efectivo y su equivalente. Por ejemplo, cobro a clientes procedentes de ventas, prestaciones de servicio u otros ingresos de actividad ordinaria. Proporciona a los sistemas de seguridad social y obra social. Pago de impuestos y tasas. Pago o reembolso o recuperación del impuesto a la ganancia. En el método indirecto, arranco del resultado del periodo, que es por lo devengado. Las partidas de ajuste necesarias para obtener el flujo neto del efectivo y su equivalente proveniente de las actividades operativas, sumo resto. Estas partidas de ajuste incluyen estos 4 grupos. Partidas de ajuste. Del método indirecto. Se segmentan en 4 grupos. 1. Las que integran el resultado del periodo, pero nunca afectarán el efectivo y sus equivalentes. Por ejemplo, depreciaciones de los bienes de uso. En la contabilidad tradicional, las depreciaciones de los bienes de uso, ¿qué asiento se hace para registrar las depreciaciones de los bienes de uso? Recién lo dijimos. Depreciaciones o amortizaciones a amortización acumulada. ¿Ahí tenemos movimiento de plata? No. Eso está restado del resultado del ejercicio. No hubo movimiento de fondos. O sea que, si está restado en aquel resultado, ¿qué tengo que hacer en el estado de flujo efectivo? Sumarle. Sumarle. 2. Reclasificaciones. Las que integran el resultado del periodo, pero cuyo flujo efectivo deben exponerse por separado dentro de las actividades operativas, por ejemplo, impuesto a la ganancia devengado en el periodo que se elimina para luego ponerlo como un pago directo, o las actividades de inversión, por ejemplo, el resultado por la venta de bienes de uso, para luego poner el cobro de esa venta en las actividades de inversión, o las actividades de financiación, por ejemplo, los resultados provenientes de préstamos para luego poner los intereses pagados dentro de la actividad operativa de financiación, según sea la alternativa de presentación elegida. Recuerden que nosotros estamos dentro de las actividades operativas y acá estamos viendo que tal vez alguna cosa que esté dentro del estado de resultados no sea para exponer como variación del efectivo dentro de las actividades operativas, sino dentro de las otras que son de inversión y financiación. Entonces tengo que reclasificar. Por eso se habla de reclasificaciones. Lo vamos a hacer en los trabajos prácticos reclasificando cosas. Así que cuando hagamos los trabajos prácticos, tiene que estar con todos los cables encendidos, porque esto es un poco, como le dije, cambiar el chip del devengado a lo percibido, transformar del devengado a lo percibido. Fundamentalmente el método indirecto para la parte de las actividades operativas. 3. Los resultados financieros y de tenencia, incluyendo el RECPAM, generados por las actividades monetarias relacionadas con la actividad de inversión o financiación. Y 4, las variaciones de activos y pasivos operativos representativas de partidas que integran el resultado del periodo actual, pero afectarán al efectivo y su equivalente en un periodo posterior. Por ejemplo, ventas devengadas pendientes de cobro. En el mes de diciembre hice deudores por ventas a ventas.
Eso está en la cuenta ventas del estado de resultados. Y esa cuenta ventas suma al resultado total del estado de resultados. Yo partí del resultado final del estado de resultados. Y entonces, ¿qué tengo que hacer acá dentro de las restar? Porque no se cobraron. Se van a cobrar en el ejercicio siguiente, se van a cobrar en enero. ¿Se entiende? En los trabajos prácticos, ustedes van a tener todos los datos de cuándo se cobró, cuándo se pagó cada cosa. Pero si el día de mañana están en la calle, solo tienen que ir a buscar el saldo de las cuentas y identificar qué ventas de diciembre no se cobraron en diciembre, se cobrarán en enero, o se cobrarán en enero, febrero, marzo, abril, se cobrarán en el futuro. Y eso restar. Pero lo tienen que identificar solos para poder armar el estado de flujo efectivo. Por eso por ahí, armar el estado de flujo efectivo no es tan sencillo, no sale de los mayores así al toque. Miro el mayor y sé lo que tengo que poner. Entre la información que me da la contabilidad. ¿Se entiende? Otro, integran el resultado del periodo anterior, pero afectaron al efectivo y su equivalente del efectivo en el periodo actual. Ejemplo, cobranza efectuada en el periodo actual de las ventas de vengada en el ejercicio anterior. Por ejemplo, en diciembre del año pasado se hizo deudores por venta a ventas. Pero en enero se cobraron esas ventas. En enero se hizo de caja a deudores por venta. ¿Qué pasó con el efectivo por venta que era del ejercicio anterior? Yo partí del resultado del estado de resultado de este ejercicio. La cuenta venta del estado de resultado de este ejercicio, ¿tiene la venta del diciembre del año anterior? No, no tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese importe que ingresó en el estado de flujo efectivo dentro de las actividades operativas? Lo tengo que sumar. Lo tengo que sumar. Así como el anterior tenía que restar, porque eran ventas de diciembre que iba a cobrar en enero del ejercicio siguiente. En este caso son ventas de diciembre del ejercicio anterior, las cobro dentro de este ejercicio. ¿Mm? Integrarán el resultado en ejercicio siguiente, pero afectarán el efectivo y su equivalente en el periodo actual. Por ejemplo, anticipo de cliente. Viene un cliente y me dice, quiero tal mercadería, pero no tengo en stock. Entonces, me la deja pagado. O sea que ni siquiera aparece en el resultado del ejercicio, porque no aparece la cuenta ventas. ¿Qué asiento hice cuando el cliente vino y me pagó por anticipado esa venta futura? Hice caja a anticipo de cliente. Caja a anticipo de cliente, cuenta de pasivo. Entonces, integrarán el resultado en ejercicios siguientes. En el siguiente ejercicio le voy a entregar la mercadería y se va a producir la venta. Entonces, pero afecta al efectivo en este ejercicio. Entonces ahora tengo que sumar. Bien. Ahora vamos al segundo motivo de las causas de las variaciones, las actividades de inversión. NUA 656 y 657. Se incluyen los siguientes flujos efectivos y su equivalente. Pagos por compras o cobros por ventas de bienes de uso o propiedad de inversión. Era lo que hoy decíamos pagos por compra de bienes de uso, rodado a caja. Rodado a caja, actividad de inversión. Pago por compra o cobros por ventas de intangibles. Marcas a caja. Pago por adquisición, cobros por ventas o reembolso de acciones, títulos u otros instrumentos de deuda de patrimonio que no califican como equivalente de efectivo. Cobro o reembolso de préstamos a terceros, cobro de subsidios relacionados con la adquisición de activos de largo plazo. Adquisición o enajenación de entidades controladas u otras unidades de negocio. Estos flujos se exponen por separado. Y el párrafo 658
se refiere a la actividad de financiación. Se incluyen los siguientes flujos activos y sus equivalentes: cobros procedentes de emisión de acciones, aporte de cuotas sociales u otros instrumentos del patrimonio; cobros por obtención de préstamos, emisión de obligaciones negociables u otros instrumentos de deuda; pagos por y o reembolso de préstamos u otros instrumentos de deuda; pago de cuotas de arrendamiento financiero efectuado por los arrendatarios. En nuestro trabajo práctico no vamos a tener estas cosas raras que están acá. Estas cosas raras están en la nube, ¿no? En nuestro trabajo práctico vamos a tener el segundo: pagos o cobros por un préstamo. Y listo. Pagamos un préstamo financiero. Banco por préstamo bancario, cuenta pasivo, a banco, cuenta corriente. Pagamos un préstamo. Las otras cosas casi no se dan en pymes ni en medianas empresas. Y por último, podemos tener una cuarta causa de las variaciones si es que mostramos por separado. Párrafo 659 a 661. Se incluye esta causa de variación cuando ella es presentada fuera de la actividad operativa. Párrafo 660. Los resultados generadores del efectivo y sus equivalentes son los intereses y las diferencias de cambio que modifican el importe del efectivo y su equivalente en términos nominales; el RECPAN generado por el efectivo y su equivalente que modifica estos conceptos en términos reales. La norma establece a continuación el tratamiento conforme se describe a continuación. El 659 pide una conciliación requerida para presentar esa causa fuera de la actividad operativa. Debe conciliarse la diferencia entre los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo procedentes de la actividad operativa de inversión y diferenciación y la variación neta total del efectivo y equivalente de efectivo. Y el 661, alcance de la obligatoriedad de la conciliación requerida, podrá no presentar la conciliación requerida e incluir estos resultados dentro de la actividad operativa cuando se trate de una entidad pequeña o mediana. O sea, si es pyme o pequeña o mediana, podemos meter dentro de actividades operativas. Y si se presenta su estado contable de moneda homogénea en un contexto inflacionario. Ahí hay un ejemplo. Exposición de los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus equivalentes. Ahí tenemos el método directo a la izquierda, el método indirecto a la derecha. Acá era 27.200, acá era 27.200, y de este lado es, en el estado de situación patrimonial, 36.550. Empecé con 27.200, terminé con 36.550. Entonces, aumento neto del efectivo, 9.350. El método directo, que es 9.350, mostrado por la evolución de las actividades operativas de inversión eventual, que puedo meterlo dentro de esto, en el método simplificado, que son los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo equivalente efectivo. Y acá están los motivos: cobro por venta de bienes, pago a proveedores de bienes y servicios, pago al personal, pago de otros impuestos, pago honorarios, cobro de compra-venta de títulos, cobro de intereses, etc. Acá, pago por compra de bienes de uso. Hoy dijimos robado a caja. Y acá, pago de préstamos, por ejemplo. En el método indirecto, si este fuera el estado de resultados, estoy escribiendo fuera de... Si esto fuera el estado de resultados, esto sería 57, 470. Si esto fuera el estado de resultados, en el método indirecto parte de la ganancia del ejercicio, 57.470.
Y como esto se hizo por lo devengado, porque este estado contable es por lo devengado, lo primero que tengo que hacer en la actividad operativa, o lo que tengo que hacer en la actividad operativa, es transformar, sumarle las amortizaciones de los bienes de uso o depreciaciones de los bienes de uso. Acá hay una previsión. Cuando nosotros hacemos previsiones, ¿qué asiento hacemos? Quebranto estimado a previsión para incobrable. O previsión no sé para qué es ahí, pero supongamos para incobrable. La cuenta quebranto estimado es de resultado negativo y la cuenta previsión para incobrable es regularizada del activo. Ahí no tiene nada que ver caja, pero nosotros partimos del resultado del ejercicio y el resultado del ejercicio es 57. Y esa cuenta quebranto estimado está restado acá para llegar a esta cifra. Y no tiene nada que ver con el efectivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Sumar, como está sumado acá, 31.000 pesos. ¿Se entiende? Sumar. Siempre, siempre hagan ese ejercicio mental. ¿Cómo fue el asiento? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Porque vos estás transformando de lo devengado a lo percibido. Entonces, lo primero que tienen que hacer, hagan ese ejercicio mental cuando se ponen a estudiar en grupo, conversen entre ustedes, bueno, a ver un poquito cómo fue el asiento, cómo se hizo el asiento. Y entonces ahí le va a salir, por conclusión, por análisis, le va a salir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer con los 31.000 pesos? Sumarle. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados estaba restado. Entonces, allá, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Porque aquello no es por lo devengado, es por lo percibido. Bueno. Y los 1.350 de los resultados financieros y por tenencia serían como el cuarto ítem, así como... Pero fíjense cómo está clasificado acá. Ganancia neta del ejercicio, ganancia ordinaria del ejercicio, 57.470, intereses ganados perdidos del impuesto a las ganancias, de vengados, 51.580 sumados. Ajuste para arribar al fondo, al FNE proveniente de actividad operativa, al fondo neto de efectivo. Depreciación, está sumado la depreciación de los bienes de uso, está sumado la previsión y está restada la diferencia de cambio. Y está restado el aumento de las inversiones en títulos de negociación habitual, el aumento de créditos por venta, el aumento de bienes de cambio, que son los motivos, uno de los motivos de las actividades operativas. Están sumadas las deudas comerciales, están restadas la disminución de honorarios de directorios a pagar, están restadas la disminución neta de las restantes deudas operativas, están restados los pagos de intereses, está restado el impuesto a la ganancia y está sumado el cobro de intereses. Y eso me da el flujo neto de efectivo generado por la actividad operativa, 70.960, que es lo mismo que el flujo neto de la actividad operativa por el método directo, 70.960. Y eso, en una contabilidad hecha por método directo, método indirecto, te tiene que salir sí o sí, porque es partida doble. Porque es partida doble. Sí o sí te tiene que salir. Así que bueno. ¿Qué cosas podemos optar por mostrar de diversa manera? Intereses, dividendos e impuestos a la ganancia, la norma dispone que una entidad presentará por separado y clasificará individualmente de un periodo a otro los flujos de efectivo y sus equivalentes de efectivo por intereses, dividendos recibidos y pagados
y los flujos de efectivo y su equivalente por el impuesto a la ganancia pagado. Podrá asignar los flujos de efectivo y equivalente por intereses y dividendos pagados a operativa o financiación. Operativa o financiación. O también operativas y de inversión, los flujos de efectivo y equivalente de efectivo de dividendos cobrados. Y los flujos de efectivo equivalentes por pago de impuesto a la ganancia en actividades operativas, excepto que puedan ser asociadas específicamente con actividades de inversión o financiación. O sea, cuando tengamos flujos por intereses, nosotros le vamos a decir o le vamos a dar las pautas en los trabajos prácticos. Bueno, en la calle usted tiene que optar, pero le vamos a dar las pautas acá en los trabajos prácticos de si usted tiene que optar por mostrar, por ejemplo, los pagos de intereses en operativa o en financiación, o los cobros de dividendos en operativas o de inversión. Pero lo veremos en los trabajos prácticos. ¿Mm? Esta es la presentación simplificada, solamente los títulos. Fíjense que la parte de las variaciones es igual. Variaciones del efectivo y su equivalente, parte del efectivo al inicio, modificación de ejercicios anteriores, efectivo al cierre, efectivo al inicio, modificado. El efectivo al cierre y el aumento neto del efectivo y su equivalente. Y las causas están los grandes títulos. Actividad operativa, actividad de inversión, actividad de financiación y nada más. Los grandes títulos. Pauta. La alternativa de presentación habilitada para cualquier entidad, excepto que se trate de una entidad sin fines de lucro o de una cooperativa comprendida como restantes entidades. Párrafo 5, inciso C. ¿Qué implica? Que no se efectuará la conciliación requerida en el párrafo 659, resultado financiero y de tenencia. Que se mantendrán los resultados financieros de tenencia del efectivo y su equivalente dentro del total de la actividad operativa. O sea, ahí no me queda otra, está dentro, el RECPAM está dentro de las operativas. Y revelará en notas que la utilización de esta simplificación transitoria limita la información disponible para el análisis e interpretación de los estados contables y sobre la capacidad para generar fondos y la forma en que los aplica. Ahora han pasado poquito tiempo, han pasado pocos meses de que uno tiene en vigencia la NUA. Acá en Misiones yo no he visto ningún balance que presente por el método simplificado. La mayoría seguimos presentando de la manera tradicional, o sea, mostrando todo. Epa, mostrando todo. Mostrando todos los conceptos, los motivos, por qué cambian las actividades operativas, por qué, cuáles son los flujos, los orígenes y aplicaciones de la actividad de inversión y los orígenes y aplicaciones de la actividad de financiación. En el método simplificado iría este título y este título, nada más. No he visto ningún balance hasta ahora. O a lo mejor los colegas no han leído, no se han avivado de leer detalladamente la NUA, y no saben que se puede hacer simplificado. Por supuesto que si vos te vas a pedir un préstamo en el banco te va a pedir que esté detallado. Y seguramente te va a pedir más información todavía. Porque hacer en forma simplificada es casi como para cumplir. Claro, no te sirve para nada, no te sirve para hacer ningún análisis. Y precisamente el estado de flujo efectivo es uno de los estados donde más jugo se le puede sacar para hacer análisis e interpretar el balance, relacionando lo percibido con lo devengado. Bueno, ya vimos. Compensación de partidas. Se podrá exponer por su importe neto los cobros y pagos de efectivo y su equivalente, efectuados por cuenta de terceros o procedentes de partidas de rotación rápida
montos significativos y vencimientos en lapsos breves. Tengo que mostrar en notas la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerados en el estado de flujo efectivo y las partidas correspondientes informadas en el estado de situación patrimonial. Y las transacciones de inversión y financiación significativas que no generan flujo efectivo en el periodo actual. Entre ellas, las compras de bienes de uso, asumiendo pasivos y celebrando contratos de arrendamiento financiero, la conversión de deuda en patrimonio neto, los aportes en especie. ¿Cómo hago para mostrar en esas notas la conciliación entre las partidas correspondientes del estado de situación patrimonial y el efectivo y su equivalente? Partida del estado de situación patrimonial, caja y banco, inversiones financieras, menos las inversiones financieras que no son efectivos y su equivalente. O sea, tengo que hacer un trabajito para mostrar en la nota por qué no coincide lo que está en el estado de situación patrimonial con lo que está en el estado de flujo. No hicimos trabajo práctico con esto. Sí, ya sé, pero ¿vamos a hacer? ¿Hay? Ah, bueno. No, van a estar exigentes las chicas. Resultado financiero y por tenencia generado por el efectivo y su equivalente. Intereses, diferencia de cambio, reclamo. Ese sí, ese tenemos. Transacciones de inversiones y financiaciones significativas que no generaron flujo efectivo en el ejercicio actual. Compra de bienes de uso, asumiendo pasivos, compra de bienes de uso, celebrando contratos de arrendamiento, conversión de deuda en patrimonio neto, aporte en especie. Área. ¿Cómo mostramos el área? El área, párrafo 66 a 70. Tenemos la variación neta del efectivo y equivalente de efectivo, los fondos al inicio y sumamos, restamos el área cuando corresponde. Esa era la parte de arriba del estado de flujo efectivo. El área, cuando el saldo inicial del efectivo y su equivalente se vea modificado por ajustes de ejercicios anteriores, debe exponerse el importe original. Debe agregarse el importe de la modificación y su disminución puede ir en información complementaria. Obtener el saldo inicial corregido, adecuar las cifras del ejercicio precedente expuesto como información comparativa. Una entidad revelará en notas la naturaleza del cambio, el importe de cada partida o grupo de partidas modificada y el motivo de la modificación. ¿Tenemos práctico con AREA? Eh, mm, ese no. Sí, no, no da el tiempo. ¿En Libertad no había? Bueno, mira la cara de tristeza luego. La Urizada. No, no, porque no me acuerdo, como cambiamos tanto la cuestión, la diapositiva, la parte conceptual, y cambiamos mucho también la parte de los prácticos. Sí. El parcial es el martes, después del 1 de mayo. Falta poco. O si no, lo dejamos para el coloquio final. Ah, el coloquio final, sí, sí, en el coloquio final. En el coloquio final, sí, metemos todos los ingredientes en el estofado. ¿Te parece? La fecha de cierre del ejercicio. El estado de flujo efectivo es un estado dinámico, pues la información que brinda corresponde a un periodo de tiempo. En el ejemplo, el estado de flujo efectivo comprende un periodo de 6 meses, junio a noviembre. Entonces, a efecto de la comparación, la misma debe hacerse con el periodo equivalente del ejercicio precedente, o sea, junio a diciembre del ejercicio anterior. O sea, más o menos lo mismo que les explicamos en el estado de resultados. En estado contable intermedio, otra vez, el estado de flujo efectivo es un estado dinámico, pues la información que brinda corresponde a un periodo de tiempo. En el ejemplo,
el estado de flujo efectivo comprende un periodo de 6 meses, junio a noviembre, entonces a efecto de la comparación, la misma debe hacerse con el periodo equivalente del ejercicio precedente. Esta diapositiva está repetida, che. La única diferencia es el título. Está repetida. Estado contable intermedio. Y está repetida. Entonces yo no tengo la última versión. Es raro. Bueno, si comparamos método directo y método indirecto, el método directo brinda información clara, más clara para los usuarios que no poseen formación contable. Los ajustes se hacen en papeles de trabajo. Posibilita el análisis del estado de flujo efectivo para conocer la evolución financiera, la capacidad de generar recursos financieros y la necesidad futura de obtener recursos adicionales. Y la desventaja que obliga a mantener registros de los conceptos por los cuales se efectúan pagos y cobros. Es obligatorio, según NUA, párrafo 735 relacionado. O sea, es obligatorio para quienes el método directo. Es obligatorio para las entidades sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque las entidades sin fines de lucro normalmente están formadas los accionistas, los socios, no hay accionistas, los socios, los asociados, son personas que no conocen contabilidad, entonces conocen sí de la plata que entra y de la plata que sale. Entonces quieren saber qué se hizo con la plata. Por ejemplo, un club. En un club, un pescador que es socio de un club de pesca quiere mirar el estado de flujo efectivo para saber dónde se originó el efectivo y a dónde se aplicó ese efectivo. El método indirecto tiene ventajas de que permite visualizar que en un resultado económico positivo no necesariamente implica un incremento de recursos financieros. O sea, eso dicho de otra manera, el estado de resultados te puede dar 57.000 millones de ganancias, pero el efectivo puede haber disminuido. Brinda mayor provecho en la realización del análisis de los estados contables en forma integral. La desventaja resulta difícil de comprender para quienes no posean formación contable. Solamente para los que no posean formación contable. Nosotros que poseemos información contable, para nosotros, ¿es fácil comprender? Me digo que para todos. Porque, como les dije, hay que transformar lo devengado a lo percibido. Entonces, esto que dice ahí, desventaja, resulta difícil de comprender para quienes no posean formación contable, no necesariamente para los que no posean o los que no posean bien afirmados los conceptos contables. Ahí está el modelo del informe 27 para el método indirecto y está recontra detallado. En el informe 27 está recontra detallado. Fíjense la cantidad de conceptos que hay. Bueno, la parte de las variaciones es la misma, ¿no? Pero la parte de las causas en actividades operativas tienen todo ese detalle larguísimo. En la actividad de inversión también tiene todo ese detalle largo y en la actividad de financiación también. Y en el ítem 5, abajo, dice resultado financiero y por tenencia generado por el efectivo y su equivalente. O sea, está por separado, es sacado de, no incluido dentro de la actividad operativa, la parte de los resultados financieros y por tenencia, o sea, el RECPAM. Y el siguiente es el método directo. ¿Ese librito tiene el informe 27? Ah, no, es el libro, no es el informe, no es la RT. Ah, sí, sí. Por eso es el librito. Y este es el método directo. Fíjense en el método indirecto, arranca ganancia o pérdida al ejercicio. Ganancia o pérdida al ejercicio del estado de resultados. Y ahí voy sumando, restando
por ejemplo, amortizaciones. Las amortizaciones o las depreciaciones no implican movimiento de plata, entonces tengo que hacer un ajuste. ¿Mm? Método indirecto y método directo. Este es el enfoque sintético. El enfoque sintético también está en la NUA. Está en el informe 27, perdón. Procedimiento para la elaboración del estado de flujo efectivo. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué se necesita para exponer la información por el método directo? Alternativa 1. Tomar directamente de la contabilidad los mayores de las cuentas vinculadas al efectivo, por ejemplo, caja, banco, fondo fijo. Los conceptos por los cuales se realizaron cobros o pagos. Es como les dije hoy. Miro el mayor de caja y en el debe están todos los ingresos y en el haber están todas las salidas. En el debe están los orígenes, en el haber las aplicaciones. Alternativa 2, a través de una conciliación que comprende un estado de situación patrimonial a la fecha del ejercicio que se cierra, un estado de situación patrimonial a la fecha del cierre del ejercicio anterior y un estado de resultado correspondiente al ejercicio que se cierra. Alternativa 2, ejemplo de conciliación. Obtención indirecta de los cobros por ventas. Vieron que hoy dijimos, hay ventas de diciembre del ejercicio anterior que ingresaron en enero de este ejercicio. Y hay ventas de diciembre de este ejercicio que se van a cobrar en enero del ejercicio siguiente. Y hay ventas de este ejercicio que se hicieron la venta y se cobró. Entonces, eso no pasa nada. El problema son las que vienen del ejercicio anterior o las que son de este ejercicio y se trasladan su cobro al ejercicio siguiente. Entonces, pasa esto para las ventas, pasa esto para los cobros, pasa esto para los saldos de activos y pasivos. Entonces, para cada uno de esos casos hay que hacer una conciliación que para el caso de las cobranzas por ventas debería tomar el saldo inicial de la cuenta de deudores por ventas. Le sumo las ventas a las que le sumo la cuenta venta, a la que le tengo que agregar el IVA y otras cosas que le cobro a los clientes. Por ejemplo, le cobro entrega a domicilio, le cobro el flete. Por ejemplo. Porque eso todo es ingreso de plata. Y acá en este estado va lo que ingresó. No importa por qué concepto. Ingresó y es percibido. Entonces, le sumo las ventas y le resto las cobranzas por ventas. Y si ahí saco el saldo final de créditos por venta. Las cobranzas por venta igual a ventas más saldo inicial menos saldo final de los créditos por venta. Las ventas, con el asterisco ese, son las ventas que hice en este ejercicio y cobré en este ejercicio. Entonces, para sacar el ingreso por las ventas, tengo que hacer esta conciliación. Y esto vamos a hacer en los trabajos prácticos. ¿Mm? Para las compras, lo mismo. Saldo inicial de los bienes de cambio, le sumo las compras, les resto el saldo final de los bienes de cambio y sé que ese es el costo de venta. O sea que para obtener las compras del costo de venta le sumo la diferencia entre el saldo final y el saldo inicial de los bienes de cambio. O sea, tengo que mirar el estado de situación patrimonial, el saldo inicial y el saldo final, hacer esa diferencia, sumarle el costo de venta y eso es las compras. También podemos tener las compras en el anexo de costo de ventas. O sea que tenemos que hacer un montón de relaciones para hacer el estado de flujo efectivo. ¿Mm? ¿Estamos? Para los pagos por compras, obtención indirecta de los pagos por compras. 2. Calculamos los pagos por compra haciendo el cálculo de los saldos iniciales de proveedores más las compras a las que les tengo que agregar el IVA y otras cosas que le pago a los proveedores y le tengo que restar los pagos por las compras y eso me da el saldo final de proveedores. Pagos por compras igual a compras más
la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final de proveedores. Otros ejemplos a considerar para hacer todas estas relaciones. Para las cobranzas, por ejemplo. El saldo inicial de créditos por venta más las ventas menos el saldo, eso me da el saldo final de los créditos por venta. Para los pagos, saldo inicial de deudas comerciales más el costo de venta, más los gastos, más o menos las variaciones de los bienes de cambio, me da el saldo final de deudas comerciales. Y así para cada uno de los conceptos que pueden llegar a incidir y pueden generar orígenes o aplicaciones de fondos. Como por ejemplo la remuneración y cargas sociales. Saldo inicial a pagar, más las remuneraciones y cargas sociales del ejercicio, saldo final de las cuentas a pagar por remuneraciones y cargas sociales. Lo mismo para los gastos, lo mismo para los dividendos. Procedimiento para la elaboración del estado de flujo efectivo. ¿Qué se necesita para exponer la información por el método indirecto? Única alternativa, a través de una conciliación que comprende un estado de situación patrimonial a la fecha del ejercicio que se cierra y un estado de situación patrimonial anterior. El flujo de efectivo por actividad operativa se determina a partir del resultado neto y a este valor se suman o restan las partidas del estado de resultado que no implicaron un cobro o un pago en efectivo. Partidas de ajuste. Por ejemplo, hoy decíamos la depreciación de los bienes de uso o una previsión, quebranto estimado de previsión. Ahí no tiene nada que ver el efectivo. Se hay otro ejemplo por el método directo y otro, el mismo ejemplo, no sé cuál era porque no le sacamos el nombre, pero en el método indirecto es la plumada SA, que es uno de los balances que están en el aula virtual. Y era viejo, era por la RT8 y 9. Fíjense que en la actividad operativa dice actividades ordinarias, actividades extraordinarias. Y ahora no hay más. La cuestión es que tenemos que un poco acostumbrarnos a otro vocabulario o ampliar nuestro vocabulario. Cuando hablamos de cobranza, tenemos en el estado de flujo efectivo tenemos que hablar de orígenes o fuentes del efectivo. Cuando hablamos de pagos, tenemos que hablar de aplicaciones o usos de los fondos. Entonces, cuando hablemos en los trabajos prácticos de orígenes o fuentes, es porque aumentó el efectivo, el debe de caja. Y cuando hablamos de aplicaciones o usos, hablamos de pagos. O sea, el haber de caja, o el haber de banco, o el haber de lo que sea, ¿no? Acá hay otro ejemplo por el método indirecto y terminó. Y terminó. ¿Esta no era la última versión? ¿Y por qué estaba repetido esa diapositiva? Ah, yo sí tengo. De tanto... Ah, ¿no la tenés repetida? Yo tengo 41 diapositivas. A la miércoles. Ahí estoy por mirar. ¿27? Ah, no está repetida. La animación del título. El título está animado para que aparezca después. Es la animación del título. No está repetida, está bien. Bueno, ¿dudas? O si no, arrancamos ya con lo práctico. ¿Eh? Pero podemos extendernos después de la... Bueno, entonces, si les parece,
si les parece, nos vamos y ustedes se ponen a estudiar, porque esto, esto no, como ustedes ven, es un poco distinto de todo lo que vimos, ¿no es cierto? Este estado contable es un poco, no es que miro el mayor y ya está todo ahí. Acá tengo que hacer un montón de ajustes, conciliaciones, cálculos para poder mostrar en el estado de flujo efectivo. Y nosotros tenemos la aspiración de que ustedes aprueben el primer parcial, no solamente porque tienen bien el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución, y en el estado de flujo efectivo cortamos con cuchillo. Siempre nos pasa que el estado de flujo efectivo es el que más errores tienen cuando rendimos el primer parcial. Y nosotros pretendemos que eso no sea así. Entonces, con la teoría leída el martes venga con la teoría bien leída, bien estudiada. De teoría, ya no va a haber tiempo para el martes va a ser 4 horas de práctico, de estado de flujo efectivo. Y el jueves un integrador. ¿Estamos? El parcial, ¿cuántas horas son? Pregunta la compañera. Y vengan con la cena. Vengan con la cena. Un tupper con la cena. Sí, vengan con la cena. Con un tupper.